Hola a todos, a todas, a todes. Bueno, lo que vamos a trabajar con este video, con este PowerPoint, es la unidad 4 de nuestro programa que va a tratar sobre el derecho individual del trabajo. Como nosotros vimos en la unidad 3, o sea, lo último que vimos antes del parcial, en realidad el derecho del trabajo tiene dos ramas. Una que es el derecho individual y otra que es el derecho colectivo. Nosotros arrancamos por el derecho colectivo, que es el derecho de los trabajadores a organizarse, por un lado, y por otro lado era el derecho de las propias organizaciones a poder defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. En este sentido, lo que rige la relación individual de trabajo, y así se nos presentaba a nosotros como teoría del contrato, es el derecho individual. Para eso lo que vamos a hacer es arrancar con una breve cronología del temprano desarrollo que tiene el derecho laboral en Argentina. Nosotros deberíamos asimismo poder diferenciar el derecho al trabajo del derecho del trabajo. El derecho al trabajo es el derecho que tiene toda persona a poder vivir de su actividad productiva, a ser empleado, a poder trabajar básicamente, mientras que el derecho del trabajo es el derecho que te asiste una vez que ya estás dentro de una relación laboral. Pero como decíamos en Argentina, la legislación laboral es muy temprana, desde principios del siglo XX ya tenemos algunas leyes que son importantes. Por ejemplo, desde 1904 es el primer proyecto de ley de trabajo. En 1905, la primera ley de trabajo que prohíbe la labor de los días domingo. Esto es importante, el día que no se trabaja. Desde 1907, una ley que regula el trabajo de mujeres y de niños. Desde 1914, una ley que determina la inembargabilidad de los bienes del trabajador. Esto es muy importante. Ustedes saben que si un trabajador tiene deudas, solamente hay un tope de dinero que se le puede quitar de su salario, salvo que sea por deudas alimenticias en la actualidad, por deber con hijos, por ejemplo, pero bueno, eso después en todo caso lo mencionamos, pero bueno, esa inembargabilidad del salario. De 1915 tenemos la primera ley regulatoria de accidentes de trabajo, que es precursora en América Latina y que, bueno, a lo largo de la historia va a tener muchísimas modificaciones, ¿no? De hecho, ha tenido una muy recientemente a través de un decreto de necesidad y urgencia que modifica las indemnizaciones por muerte de los trabajadores y por accidentes que los dejen sin posibilidad de seguir trabajando. Pero esto también después en todo caso podríamos comentarlo. De 1921, normas de seguridad industrial, que es otro tema que también ha avanzado mucho a lo largo del tiempo y mucho más en tiempos recientes. De 1929, la ley de jornada laboral, que aún se encuentra vigente, que es la que pone un tope de horas que se pueden trabajar semanalmente. De 1934 y hasta 1973 se produjo, digamos, distintas normas regulatorias, pero la ley 11.729 fue la más importante. ¿Y por qué decimos hasta 1973? Bueno, porque en 1974 se va a sancionar la ley de contrato de trabajo, la 20.744, que parcialmente, no parcialmente, en realidad sigue vigente, aunque ha tenido muchas modificaciones desde ese momento hasta la actualidad. De la misma manera que hay leyes también tempranamente se crean instituciones que van a regular o controlar el ejercicio de esas leyes. En 1912 se crea también muy tempranamente, de modo pionero respecto de América Latina e incluso del mundo, el Departamento Nacional del Trabajo, que supone que va a regular, va a intervenir, digamos, en los conflictos laborales. Pero, digamos, a partir de 1943 va a ser que ese Departamento Nacional del Trabajo tenga una incidencia mucho más importante a partir de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que es el antecedente inmediato de lo que después va a ser, hasta hace muy poquito tiempo, con una reforma que se hizo este mismo año, el Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Sí? Actualmente vuelve a ser una secretaría, cosa que es tremendamente problemática
después podemos seguir charlando sobre este punto, pero bueno, en 1943 se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión y va a ser a partir de ese punto que empieza a tener mayor importancia, porque en realidad que antes existieran leyes y que existieran algunas instituciones que se suponía que iban a proteger al trabajador, no siempre significaba que esa intervención estuviera. De hecho, durante la década del 30, digamos, en ese proceso de industrialización de signo conservador que rige la Argentina después de la crisis de 1929-1930, en realidad la situación de los trabajadores va a ser muy, muy mala, tremendamente mala. Por eso va a ser importante, digamos, a partir de 1940 que empiezan a surgir los primeros estatutos especiales, por ejemplo, de bancarios, de los trabajadores a domicilio, lo que va a ser la ley del peón. Bueno, hay una cantidad importante de normas que van a surgir a partir de 1940. A partir de 1944 se crean los primeros tribunales de trabajo con el objetivo de solucionar los conflictos entre empleadores y trabajadores, pero ya en el ámbito de la justicia y no en el ámbito administrativo. Y va a ser en 1945, por decreto, que van a consagrarse por primera vez algunos derechos que siguen vigentes hasta la actualidad. Por ejemplo, la estabilidad en el empleo, las vacaciones legales pagas, el salario mínimo vital y móvil y el sueldo anual complementario, es decir, lo que nosotros denominamos aguinaldo. Es decir, la década de 1940 es un florecimiento, si uno quisiera llamarlo de este modo, de los derechos laborales y es efectivamente, digamos, una de las principales características del gobierno peronista, pero que es consistente, además de en términos políticos, con un modelo de desarrollo industrial que supone que para que pueda desarrollarse la industria en Argentina es necesario tener una clase trabajadora capacitada, con derechos, que tenga cierto compromiso con ese trabajo a la hora de vender su capacidad de trabajar y para ello se necesita un buen salario, una estabilidad, cierta seguridad en la vida y por eso es tan importante. En el desarrollo que venimos haciendo y también lo planteamos cuando vimos el derecho colectivo del trabajo, en 1949 se produce una reforma constitucional y que hizo efectivamente entonces que el derecho del trabajo adquiera rango constitucional. Nosotros después lo vimos que esto se reconvirtió en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, pero lo que incorpora como derechos constitucionales esa Constitución de 1949 es el derecho al trabajo, a la retribución justa, a la capacitación del trabajador, a las condiciones dignas de trabajo, al cuidado de la salud, al bienestar personal y familiar del trabajador, a la seguridad social, al progreso económico y a la agremiación. Es decir, bueno, las bases fundamentales de un derecho individual del trabajo y de un derecho, digamos, a defender colectivamente los intereses de los trabajadores. En general, la formulación de este artículo 37 es mucho más extensa que la que va a tener posteriormente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, pero de todas maneras, bueno, se recuperan muchos elementos, aunque menos determinados que aquí, ¿no es cierto? Pero dentro de los derechos que se consagran en esa Constitución entonces está el derecho de trabajar, considerando que el trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades, el derecho a una retribución justa, ¿no? Digamos, porque todo proviene del trabajo, ese artículo es muy interesante, ¿no? Porque dice, siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral. Es decir, algo con lo que nosotros arrancamos en realidad la materia, que es reconocer que en definitiva todo proviene del trabajo humano. En tercer lugar, el derecho a la capacitación, ¿no? que se supone va a mejorar la condición humana. Pensemos en momentos en que esto se redacta, 1949, con otras tasas de migración, con otras tasas de analfabetismo, de menos acceso a la educación. Bueno, esto va a aparecer como un derecho de los trabajadores y de su familia. El derecho a condiciones dignas de trabajo, ¿no? Donde digamos, se considera que el trabajo reviste una función social y entonces tiene que
digamos, los estudiantes, los trabajadores, perdón, tienen que tener condiciones dignas para el desarrollo de su actividad. Esto también va a ir mejorando a lo largo del tiempo, digo, las cuestiones que tienen que ver con la seguridad industrial y con distintos elementos de protección del trabajo, etcétera. Esto es muy, muy importante. El derecho a la preservación de la salud, ¿no? Que tiene que ser entonces una preocupación, y fíjense de quién, de la sociedad, ¿no? La sociedad debe proteger al trabajador y para eso entonces tiene que tener posibilidad de recuperarse mediante el descanso, tiene que hacer un normal ejercicio de la fuerza o del esfuerzo, es decir, tiene que preservarse la salud del trabajador. Y se van a reconocer incluso algunos derechos intangibles, como el derecho al bienestar, ¿no? Que es el derecho de los trabajadores a que tengan una posibilidad concreta de disponer de vivienda, indumentaria y de alimentación adecuados, de satisfacer sin angustia sus necesidades. Es un derecho bien importante, el derecho a la seguridad social, es decir, a ser amparados en los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo, tener prestaciones correspondientes para que pueda sobrevivir, el derecho a la protección de su familia, es decir, bueno, que no es solamente el individuo como trabajador o la mujer como trabajadora, sino también la familia como sujeto de ese derecho del trabajo. El derecho al mejoramiento económico, hoy en nuestros días es un tema bien importante, es decir, la capacidad, digamos, que tiene el trabajador de mejorar su situación, ¿sí? Tiene derecho a mejorar su situación, el derecho a la defensa de los intereses profesionales, y esto tiene que ver con lo que nosotros charlamos en la unidad número 3, que es el derecho, bueno, a agremiarse libremente, de participar de actividades lícitas tendientes a la defensa de sus intereses profesionales, y cuando decimos intereses profesionales, digamos, pueden ser, podríamos decir también corporativos, o sea, de profesión, de oficio o de industria, y siempre garantizando el ejercicio libre y eventualmente reprimiendo el acto que se oponga, digamos, al ejercicio de esa defensa de los intereses profesionales, que va a aparecer después como derecho a la agremiación. Pero como ya señalamos en la unidad 3 también, en 1955 se produce un golpe de Estado que suprime la reforma constitucional de 1949 y en 1957, bajo un gobierno dictatorial, se hace una nueva reforma constitucional y varios de esos derechos consagrados en aquel artículo 37 van a ser incorporados al artículo 14 bis de la Constitución Nacional. ¿Qué va a traer? Bueno, el derecho de los trabajadores o del trabajador como sujeto. Recordemos que el artículo 14 planteaba los derechos de la persona en tanto ciudadano y el artículo 14 bis de los derechos del trabajador, ¿sí? Que es una particularidad más. Los derechos sindicales, es decir, el derecho de agremiarse, de defender los intereses profesionales o corporativos o de oficio o de industria del conjunto de los trabajadores, es decir, da origen al derecho colectivo del trabajo y los derechos provenientes de la seguridad social. No vamos a repetir la lectura del artículo porque ya lo conocemos, pero la idea es que estos tres aspectos son los que van a quedar regulados por el nuevo artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que no es tocado luego en la reforma de 1994 y que es un artículo muy importante porque, bueno, obviamente no siempre se cumple, pero es importante, digamos, el avance en términos normativos de este reconocimiento. Si bien en 1955, entonces, como decíamos recién, se produce el golpe de Estado, en realidad en los últimos años del gobierno de Perón, del segundo ya gobierno de Perón, desde 1953, se dictaron distintas leyes que se destinaron a regular aspectos de las prestaciones laborales, también referidos a las asociaciones gremiales y a la seguridad social. Si ustedes se fijan, la fecha en que fueron sancionadas varias de las leyes que nosotros mencionamos en la unidad 3, van a ver que datan de esos años, ¿sí? Porque se le da estatuto legal y porque se va configurando en ese momento la estructura sindical, ¿sí? No solamente el derecho a funcionar, sino también cuál va a ser la estructura, que son contradicciones muchas veces que vamos a acarrear hasta nuestros días,
entre lo que plantea la letra de las leyes y lo que efectivamente luego se reconoce. Por ejemplo, lo que nosotros trabajamos particularmente, que es la diferencia entre las asociaciones simplemente escriptas y las que tienen personería gremial, ¿no? Eso es una cuestión bastante importante. Pero, y este es el dato tal vez más importante para esta unidad, en 1974, recién en 1974, se va a sancionar la ley de mayor trascendencia respecto del derecho individual del trabajo, que es, como decíamos al principio, la ley 20.744, y que con diversas reformas, muchas reformas en realidad, y muchas leyes que luego las complementan o cambian alguna parte, a veces más sustantiva, a veces menos sustantiva, continúa vigente y constituye el cuerpo normativo fundamental en materia de derecho individual del trabajo, ¿sí? Como dato tal vez importante para tener en cuenta, es la primera ley, la 20.744, que va a modificar la dictadura militar y lo hace por la ley 21.297, y muchas de esas reformas o algunas de esas reformas que introduce la dictadura militar en 1976 luego no se vuelve para atrás, digamos, es decir, quedan planteadas esas reformas. Y en general todas las leyes flexibilizadoras de la década del 90 también, digamos, fueron fundamentalmente sobre esta ley 20.744, y es también sobre la ley que operó, digamos, los distintos proyectos de reformas que tuvo el gobierno de Cambiemos en los últimos 4 años, es decir, en el periodo de fines de 2015 hasta la actualidad, donde, bueno, todavía tampoco es que está descartado del todo, parece políticamente imposible, pero todavía no está descartado del todo. Después vamos a hacer una actividad sobre estos proyectos de reforma. Si entramos a considerar el derecho del trabajo individual y lo consagrado en la ley 20.744, en términos también generales habría que decir que el fin que persigue el derecho del trabajo es proteger a los trabajadores y constituirse en un medio para igualar trabajadores y empleadores. Y esto es muy importante porque se va a decir entonces que es un derecho desigual. ¿Pero por qué? Porque genera desigualdades para compensar las diferencias naturales preexistentes. Es decir, dota de más derechos al trabajador, porque en realidad en la relación es quien menos derechos tiene. Recordemos, por ejemplo, esta sentencia de Hyman, donde dice el contrato de trabajo se hace libremente, pero es un contrato por el cual el trabajador se obliga o se compromete a obedecer y el patrón tiene el derecho de mandar, con lo cual es necesariamente desigual en el ejercicio de ese contrato. Por eso, en realidad, la ley laboral lo que suele hacer es dar más derechos al trabajador para que pueda igualarse algo, la relación entre empresarios y trabajadores. Y los elementos principales del derecho del trabajo son el trabajo humano libre y personal, es decir, cada quien lo tiene que ejercer por sus propios medios. Tiene que haber relación de dependencia, ¿sí? Y tiene que estar caracterizada esta relación de dependencia por la subordinación y el trabajo realizado para otro. Esta es la relación de dependencia, y necesariamente tiene que haber una remuneración como contraprestación al trabajo realizado. A su vez, el derecho del trabajo puede dividirse en 4 partes. Primero, el derecho individual de trabajo, que se ocupa de las relaciones de los sujetos individualmente considerados, el trabajador, por un lado, que siempre sí o sí es una persona física, y por el otro, el empleador, que puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica. Ahora no se dice más persona física, se dice persona humana. En segundo lugar, el derecho colectivo del trabajo, que ya nosotros lo trabajamos, que es el que se ocupa de las relaciones de los sujetos, pero en conjunto, ¿sí? Las asociaciones profesionales, los sindicatos y las cámaras empresariales por otro lado. El derecho internacional del trabajo, constituido por tratados internacionales y en general por los convenios y recomendaciones que hace la OIT. También mencionamos esto en virtud de algunos acuerdos, digamos, o de algunas, denuncias que se hacen contra
digamos, el reconocimiento de la actividad sindical, por ejemplo, en Argentina trabajamos sobre esto, pero lo importante es decir que existe un derecho internacional del trabajo al que los países miembros de esas organizaciones pueden asistir en caso de necesitarlo, los países o los trabajadores de esos países, ¿no es cierto? Y por último, un derecho administrativo y procesal del trabajo que se ocupa del procedimiento administrativo, especialmente lo que se refiere al Ministerio de Trabajo, bueno, actual Secretaría, pero también al procedimiento de la órbita judicial, o sea, de los tribunales del trabajo. Y esto es muy importante porque son los tribunales donde se van a resolver, digamos, las distintas diferencias que puedan llegar a juicio producto de una relación laboral. Entonces, ahora sí, refiriéndonos concretamente al derecho individual del trabajo, la ley 20.744 es la que nuclea las principales normas. Entonces, la ley 20.744 es la ley de contrato de trabajo y constituye el cuerpo normativo principal del derecho laboral individual. Rige todo lo atinente al contrato de trabajo, se haya celebrado en el país o en el exterior, siempre que se ejecute ese contrato, siempre que se lleve adelante la relación laboral en el país, ¿sí? Por más que te contraten afuera, debe regir la ley argentina si el trabajo se realiza en Argentina. Y otra cosa muy importante es que la ley de contrato de trabajo es una ley general que se ocupa de las relaciones individuales de trabajo, y es el cuerpo normativo al que se debe recurrir cuando no existe otra regulación del contrato, ¿sí? O no existe el convenio colectivo o un estatuto profesional que regule la actividad, ¿sí? Es decir, no puede haber un acuerdo individual que viole ninguna norma de esta ley. Por eso es tan importante esta ley, y sí están exceptuados, por supuesto, los trabajadores dependientes de la administración pública en cualquiera de sus niveles porque tienen normativas especiales. En su articulado establece las normativas mínimas de trabajo, mínimas porque en realidad no se puede estar por debajo de lo que plantea esta ley, sí por encima. Esto es un principio general del derecho laboral, y eso es lo que van a hacer, por ejemplo, muchos de los convenios colectivos que hemos estado trabajando en clase, y muchos otros que no hemos trabajado, por supuesto, ¿no? Pero entonces, la ley 20.744 establece las condiciones mínimas de trabajo y desarrolla en su articulado las características que va a tener el contrato de trabajo, la forma que va a tener ese contrato, la prueba y el objeto de ese contrato. Esto es muy importante, podemos avanzar un poquito más. Las modalidades, los derechos y las obligaciones del trabajador y del empleador, la remuneración, las suspensiones de contrato, el régimen de jornada y de descanso, las distintas formas de extinción, el despido y las indemnizaciones. Es decir, ese es todo el contenido que tiene en su articulado la ley de contrato de trabajo. Por lo demás, el derecho del trabajo tiene algunas características muy sobresalientes. En primer lugar, es un derecho nuevo, y eso quiere decir que siempre está en formación, que es dinámico y que siempre está en constante evolución, porque surge de la realidad social. En segundo lugar, es un derecho de integración social, es decir, que digamos, rige el principio de irrenunciabilidad, que son normas de orden público y que limitan la autonomía de la voluntad. Es decir, más allá de que el capitalista, que el empresario sea el dueño de la empresa, de los medios de producción, bueno, en realidad es un derecho que protege el interés general y protege el trabajo, ¿no? de las personas que trabajan en relación de dependencia. Es un derecho profesional porque se ocupa no del hombre en general ni del ciudadano, sino del hombre en situación o por el hecho de trabajo. Es tuitivo, eso significa que es protector, es tutelar del trabajador, y es tutelar del trabajador porque es la parte más débil de la relación laboral. Es decir, el derecho del trabajo considera que no existe una igualdad en el punto de partida entre las partes, entre el empresario y el trabajador, y como no hay paridad en el contrato, entonces su desigualdad se funda en el poder que tienen de negociar los trabajadores. ¿Por qué desigual? Bueno, porque en principio dota de mayor cantidad de derechos a los trabajadores que a los empresarios. ¿Por qué? Bueno, porque tienen un punto de partida diferente, porque el empresario tiene un poder que los trabajadores no tienen. En quinto lugar, es un derecho especial, porque se aplican normas del derecho del trabajo por sobre las del derecho civil,
Es decir, el derecho civil solo entra en cuestiones laborales en carácter supletorio, podemos decir, es una palabra que el derecho usa para decir de forma complementaria, pero va primero, ¿sí? Es decir, y siempre entra el derecho civil solo si no entra en contradicción con el principio protectorio del trabajo. Y en sexto lugar, es autónomo, es decir, tiene autonomía científica, legislativa y didáctica, y esto es importante porque, digamos, en sí mismo se resuelve y porque se investiga en sí mismo sin necesidad de quedar atado a otros tipos de derechos o a otras legislaciones. Ya que mencionamos al derecho civil, podría ser interesante plantear cuáles son las diferencias con el derecho común, con el derecho civil. ¿Sí? En principio deberíamos decir que el derecho común es un derecho individualista y patrimonialista y parte de la base de la igualdad de las partes y rige sin mengua el principio de la autonomía de la voluntad. Esto es muy importante porque en realidad que sea individualista y patrimonialista significa que en realidad va a compensar dinerariamente cualquier falta. Si yo, no sé, choco con mi auto tu auto, entonces te pago lo que tu auto, el arreglo cuesta y en ese punto somos exactamente iguales, ¿sí? Por eso es individualista y patrimonialista. En cambio, el derecho del trabajo es un derecho, y esto también es muy importante, humanista y colectivista. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque protege al trabajador y vela por la dignificación del trabajo humano y su bienestar. Es decir, trata siempre de mejorar la situación de los trabajadores y parte de la premisa de que el trabajador es la parte más débil de la relación y por tanto limita el principio de autonomía de la voluntad. Sí, que es uno de los principios en realidad que, bueno, que va a estar, estuvo en realidad, podemos hablar en algún sentido en pasado, planteado en las reformas laborales que estuvieron en boga en los últimos tiempos. Cuando decimos proyectos que estuvieron en boga o reformas que estuvieron en boga, me refiero obviamente a proyectos en realidad de reforma de ley porque no ocurrieron. Y el derecho al trabajo presenta otra particularidad que es muy importante, que es la prelación de las normas, es decir, el orden jerárquico de las normas, cómo se aplican en general en el derecho. Las normas de mayor jerarquía se aplican antes que las de menor jerarquía, y aquí no coincide ese orden de aplicación o orden de prelación, porque en realidad hay que seguir el caso determinado, ¿sí? Como rige el principio protectorio, que tiene 3 reglas fundamentales que vamos a ver ahora en un ratito, una norma de jerarquía inferior puede prevalecer sobre otra de jerarquía superior si resulta más favorable al trabajador. Lo dijimos varias veces cuando vimos derecho colectivo del trabajo. Si nosotros tenemos un convenio colectivo que, digamos, tiene mejores normas, reconoce más derechos, tiene más beneficios para el trabajador que lo que contempla la ley general, bueno, entonces debe aplicarse el convenio colectivo de trabajo. Ponemos siempre, por ejemplo, las vacaciones, ¿sí? Si la ley de contrato de trabajo dice, si usted tiene entre 6 meses y 5 años, perdón, entre 6 meses y 5 años de antigüedad en un trabajo, le corresponden 14 días corridos de vacaciones o de licencia anual ordinaria, pero el convenio colectivo dice que te tocan 14 días corridos. Bueno, entonces, por más que el convenio colectivo sea una norma inferior a la ley de contrato de trabajo, debe aplicarse el convenio colectivo, ¿sí? Por eso, digamos, decimos que no rige el principio de prelación de las normas como en el resto del derecho, que ya está prefijado de acuerdo a la ley de mayor, la ley o la norma en realidad, en términos más genéricos, de mayor jerarquía. Hace un ratito mencionamos la noción de principios protectorios o los principios que rigen al derecho laboral. Estos principios son principios generales y operan como pautas superiores que emanan de la conciencia social sobre la organización jurídica de una sociedad. ¿Sí? En general, vamos a ver que están las reglas que rigen al derecho en general, pero otras que son fundamentalmente del derecho laboral. ¿Sí? Entonces son las reglas inmutables o más bien incambiables, podríamos decir, esenciales, que forman las bases en las que se sustenta todo el ordenamiento jurídico laboral y su finalidad es proteger la dignidad del trabajador.
¿sí? Es decir, este principio rige ante cualquier interpretación, o sea, frente a cualquier interpretación de la ley, debe regir el principio de protección de los trabajadores, ¿sí? Y también entonces sirven como una especie de filtro para la aplicación de normas ajenas al derecho del trabajo. Nosotros acá vamos a mencionar 10 principios, perdón, pero depende. La bibliografía a veces los clasifica con otro ordenamiento y con otros nombres, o junta o separa, pero bueno, vamos a tomar estos nosotros. Ahora los vamos a ir desarrollando rápidamente, pero tal vez me importa mucho de qué hablamos cuando hablamos de principio protectorio, que es el primero de todos los principios, que se manifiesta a su vez en tres reglas. La primera, que es indubio pro operario; la segunda, la regla de la aplicación de la norma más favorable; y el tercero, que es la regla de la condición más beneficiosa. Estos tres, A, B, C, como se ve acá en la diapositiva, forman el principio protectorio. Y después tenemos el de irrenunciabilidad, continuidad, primacía de la realidad, buena fe, no discriminación, equidad, justicia social, gratuidad y razonabilidad. Vamos a ir rápidamente mirándolos de a uno. Y esto es ¿por qué son importantes? Bueno, pues se supone, como decíamos antes, son como criterios generales, ¿sí?, que sirven para la aplicación de la norma y que deben primar ante la interpretación de la norma, ¿sí? Este es como el marco, vamos a decir así, general, que debe anteceder cualquier lectura de la norma, cualquier aplicación, sobre todo de la norma, particularmente de los jueces, ¿no? Como veníamos diciendo, el principio protectorio es considerado junto con el principio de irrenunciabilidad como el más importante. Ahora lo vamos a ver, el de irrenunciabilidad, pero tiene que ver con que el trabajador no puede renunciar nunca a los derechos que tiene, ¿sí?, a los derechos que le da la ley o las distintas normas. Pero entonces, bueno, el de principio protectorio es el considero más importante. Tiene como finalidad proteger la dignidad del trabajador en su condición de persona, ¿sí?, y consiste en distintas técnicas dirigidas a equilibrar, también lo decíamos, las diferencias preexistentes entre el trabajador y el empleador, ¿sí? Es decir, tratando de evitar siempre que quienes estén bajo relación de dependencia vean ofendida su dignidad o sean sujetos de abusos por parte de sus empleadores, ¿sí? Es decir, ya sabemos que tienen un diferente poder de negociación y entonces, bueno, se protege esa mayor debilidad. Veamos entonces cuáles son esas reglas que definen al principio protectorio. En principio, la regla indubio pro operario, que en realidad sí se viene del derecho penal, en realidad que se dice indubio pro reo, ¿no? Es decir, la norma, en realidad, más que la norma, la interpretación, ¿sí?, debe ser la más favorable al trabajador. Es decir, si una norma resultara ambigua o no es clara y pudiera ser interpretada de diferentes formas, entonces el juez debe interpretarla de la manera más favorable al trabajador, ¿sí? Esto significa indubio pro operario. Algo parecido dice la regla B, que es la regla de la norma más favorable, pero aquí en realidad lo que se dice no es un problema de interpretación, sino que habiendo dos normas para el mismo tema, debe aplicarse la norma que sea más beneficiosa para el trabajador, más favorable para el trabajador, ¿sí? En ambos casos, el principio A, que es indubio pro operario, el principio B, la de la regla más favorable al trabajador, está contenido en el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y en tercer lugar, la regla de la condición más beneficiosa, es decir, que cuando una situación anterior es más beneficiosa para el trabajador, se la debe respetar, ¿no? Es aquello que se conoce muchas veces como, bueno, los derechos adquiridos, ¿sí? Lo que dice la Ley de Contrato de Trabajo es que las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se considerarán sustituidas de pleno derecho por estas. Es decir, siempre debe aplicarse la condición que sea más beneficiosa. Y esta condición más beneficiosa o la norma más favorable en realidad es uno de los principios por el cual no se sigue también el orden de prelación de las normas que decíamos antes. Por ejemplo, un convenio colectivo que es de menor jerarquía jurídica que una ley, se aplica antes que la ley si la norma que contiene es más beneficiosa, por ejemplo,
para el trabajador. También, como decíamos antes, otro principio fundamental es el principio de irrenunciabilidad, que en sentido amplio supone la imposibilidad jurídica del trabajador de privarse voluntariamente de una o más ventajas consideradas o concedidas por el derecho del trabajo en su beneficio. Es decir, si yo qué sé, si la ley dice tiene derecho a gozar de vacaciones, no puede decidir no gozar de vacaciones, ¿entiende? Pues supone que para tomar esa decisión tuvo que haber sido presionado. Entonces es imperativo el principio de irrenunciabilidad. Ese ejemplo que puse, bueno, podría ser un ejemplo, pero en principio es un ejemplo para cualquier otro derecho, aunque no lo esté cumpliendo el empresario, el empleador, ese trabajo, ese derecho en realidad se preserva por este principio. Fíjense, el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas, ya sea el tiempo de su celebración o de su ejecución o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción. Es decir, cuando se viola, digamos, la norma, el efecto inmediato es la nulidad de la norma, de la cláusula que viola a la norma laboral. El tercer principio es el de la continuidad de la relación laboral, que supone que en caso de duda siempre debe resolverse en favor de la existencia de un contrato por tiempo indeterminado. Ustedes saben que hay distintos tipos de contrato laboral, pero si existiera alguna duda debe suponerse que es por tiempo indeterminado. Siempre debe privilegiarse la continuidad de la relación laboral. ¿Y por qué? Bueno, porque se apunta siempre al mantenimiento de la fuente de trabajo. Esto sería lo más importante, que se mantenga la fuente de trabajo. Tiene vocación de permanencia el contrato de trabajo y esto se supone que es para otorgar seguridad y tranquilidad al trabajador. Es decir, si en cualquier momento se puede terminar la relación laboral sin ningún tipo de costo, sobre todo para el empresario, bueno, entonces eso quiere decir que el trabajador queda desprotegido, digamos, en una situación que ya sabemos que es más débil porque él no puede decidir no trabajar. En todo caso, puede decidir cambiar de trabajo o no trabajar por un tiempo, pero no tiene la misma capacidad de supervivencia, pongámoslo en estos términos, que el empresario si se queda sin trabajo. Entonces, la norma tiende a conservar el empleo y por eso aparece el principio, o tiene tanta importancia el principio de la continuidad laboral. El cuarto principio que tiene vital importancia es el de primacía de la realidad, que es el que otorga prioridad a los hechos, ¿no? Es decir, a lo que efectivamente ha ocurrido en la realidad, independientemente de la apariencia que las partes hayan convenido, ¿sí? Entonces, en caso de que haya discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos suscriptos por las partes, debe darse preferencia a los hechos, es decir, a lo que ocurre en la práctica. Esto muchas veces ponemos el ejemplo y ocurre con el trabajo en relación de dependencia, pero por el cual en realidad se factura y el trabajador es un monotributista, ¿sí? Bueno, es una práctica muy habitual, pero en realidad lo que, digamos, frente a una denuncia por parte del trabajador, incluso cuando haya terminado la relación laboral, debe darse primacía en la realidad. Es decir, si esa persona fue a trabajar todos los días y cumplía órdenes y fichaba un horario, etcétera, 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 es decir, cumplía todo su trabajo como si fuera un trabajador en relación de dependencia, por más que fuera un trabajador autónomo bajo la forma de monotributista en términos de los papeles, digamos así, bueno, debería considerarse que es un trabajador en relación de dependencia. Hubo un fallo de la Corte Suprema hace un par de años atrás, si no me equivoco, 2016, 2017 o mismo 2018, que justamente, bueno, en una avanzada contra los derechos laborales se planteaba que un trabajador monotributista no fuera reconocido como trabajador en relación de dependencia, pero en general, aplicando este principio que la justicia debe aplicar frente a dudas, debería haberle correspondido que se reconociera su relación de dependencia. Esto está planteado, ¿sí? Esto de que primen los hechos por sobre la apariencia de los hechos en el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? Que dice entonces que será nulo todo contrato
por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. Es decir, empiezan a correr todos aquellos derechos o beneficios que no fueron contemplados originariamente en esa relación, que es una relación de trabajo, efectivamente. El principio de buena fe tiene que ver con un principio y un deber de conducta recíproca entre las partes, y es en realidad un principio general del derecho, ¿sí? Digamos, eh, no solamente contiene el contrato prestaciones de carácter patrimonial, sino también deberes de conducta y deberes de fidelidad, ¿sí? Y de adoptar conductas adecuadas en el cumplimiento de las obligaciones. Y este principio está contenido en el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde se sostiene que las partes están obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo. En sexto lugar tenemos el principio de no discriminación e igualdad de trato, ¿sí? Que en realidad en términos muy genéricos está contemplado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que se extiende para la cuestión salarial en el artículo 14 bis también de la Constitución Nacional, y en la Ley de Contrato de Trabajo en distintos artículos se refiere a este principio que comprende la obligación de no discriminar por razones de sexo, religión, estado civil, raza, ideas políticas, razones gremiales, es decir, no debe haber ningún tipo de discriminación, ¿sí? Y además esto es consistente con los tratados y pactos internacionales que refieren a este tema, que desde 1994 tienen rango constitucional. Así que bueno, es el principio de no discriminar. Por ejemplo, si un varón y una mujer realizan el mismo trabajo, bueno, la mujer no tiene por qué cobrar menos que el varón y nadie recibir un trato diferenciado, ni mucho menos un maltrato, ¿no es cierto? Pero no debe haber ningún tipo de discriminación. Igual salario por igual tarea. El principio de equidad refiere a que la aplicación de una norma concreta no debería producir una situación disvaliosa o que no se quiera por parte del legislador para los trabajadores, ¿sí? Está consagrado en el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, bueno, se aplica una norma, pero que no lo lleve a una situación peor a la que estaba, ¿sí? Ese es un principio de equidad. El octavo principio es el de justicia social, ¿sí? Que en realidad es un concepto muy amplio, pero en principio consiste en dar a cada cual lo que le corresponde a fin de lograr el bien común, ¿sí? Entonces, este principio en términos muy generales, si bien por supuesto el principio de justicia social se relaciona con otros aspectos de la vida y con otras influencias que pueda llegar a tener el legislador y el Estado respecto de distintas partes de la sociedad, se vincula fundamentalmente con la protección de la dignidad del trabajador como persona humana, ¿sí? Y esto es fundamental porque es en el principio protectorio, en el plano colectivo, por ejemplo, con la libertad sindical, que se defiende este principio de justicia social. Y está definido también en el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, y aparece como un principio que debe regir, es decir, la protección de la dignidad del trabajador como individuo, pero también como colectivo. Por eso habla de justicia social. Como decimos recién, cuando referimos a justicia social, por ahí una pequeña observación, que es que el inicio, digamos, de la justicia social, o lo que se conoce como el periodo de la justicia social, fue, bueno, durante el peronismo, que se asocia al inicio también del periodo de las políticas sociales, ¿no? La justicia social se alcanza a través de políticas sociales y la sanción de normas que protejan, que den entidad al trabajador, que datan también fundamentalmente, como decíamos al principio de esta grabación, los derechos de los trabajadores, bueno, tiene que ver con ese principio. De hecho, no es casual que estos derechos, o sea, o por lo menos varios de los principios que van a regir estas normas, aunque las normas aparecen
particularmente después, son también de este periodo. El noveno principio, que aparece ahora sí en la presente filmina o en la presente diapositiva, es el principio de la gratuidad, que garantiza el acceso gratuito de los trabajadores a la justicia para reclamar por sus derechos, ¿sí? ¿Y cómo se materializa? Bueno, se materializa en la exhibición de los trabajadores del pago de la tasa de justicia, ¿sí? Es decir, ¿qué se trata o qué trata de hacer el legislador? Bueno, de evitar que los trabajadores, por falta de recursos económicos, no reclamen por sus derechos. Y esto está sancionado en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, que recomiendo siempre que hagan una lectura, aunque sea más o menos superficial, pero sí buscando estos puntos que son importantes dentro de la ley. E incluso, digamos, en ese artículo 20 se va a sostener que, bueno, la gratuidad en los procedimientos judiciales, pero también se va a plantear que la vivienda del trabajador no puede ser afectada al pago de costas en ningún caso, ¿sí? Incluso cuando, digamos, fuera la justicia decida en su contra, tampoco se puede avanzar sobre la vivienda de los trabajadores. Bueno, por último tenemos el principio de razonabilidad, que es un principio general del derecho que opera como filtro en la aplicación de la interpretación, ¿sí? En la ley de contrato de trabajo aparece muchas veces esa palabra, digamos, donde se espera, digamos, la aplicación de pautas que resulten lógicas al funcionamiento de la empresa, de las distintas trabajos, siempre, siempre respetando la dignidad y los derechos del trabajador y evitando toda forma de abuso del derecho, ¿sí? Pero la idea es que, si bien, por ejemplo, el empleador tiene facultad de disciplinamiento, digamos, o de disciplina durante el proceso de trabajo, bueno, siempre debe primar la razonabilidad, ¿sí? Es un criterio en general, muy general, valga la redundancia, que debe aplicarse casi siempre a toda conducta humana, pero bueno, fundamentalmente al derecho laboral. Para empezar a cerrar este tema, diremos algunas cositas más respecto del derecho del trabajo y en principio vamos a detenernos un minutito nada más en el concepto jurídico de trabajo, porque en realidad en un sentido amplio, tal como nosotros empezamos nuestra materia a principio de cuatrimestre, el trabajo se define como una actividad de transformación, como una actividad de creación de riqueza, pero que, bueno, en el capitalismo, esto lo dijimos largamente, digamos, tiene una, o se inserta, digamos, en una relación social particular. Pero cuando nos restringimos a la noción del derecho del trabajo respecto del trabajo, nuestro concepto se hace mucho más estricto y se circunscribe a toda actividad lícita prestada a otro, ¿sí? O sea, quien la presta hace una prestación personal, digamos, es el trabajador. Quien recibe esa prestación puede ser un empleador individual o puede ser una empresa, pero siempre, siempre es a cambio de una remuneración. Por tanto, el derecho al trabajo no se ocupa de todo trabajo humano, ¿sí? De toda actividad de transformación o de producción de riqueza, sino solamente, solamente del trabajo en relación de dependencia. Es decir, el que se hace por cuenta propia para otra persona, lo dirige otra persona y lo paga esa persona, ¿sí? Y entonces esa es la relación de dependencia. Ahora vamos a ver justamente un poquito más profundamente qué determina esa relación de dependencia como para ir cerrando ya este tema. Pero para volver un poquito a qué es trabajo desde el punto de vista jurídico de la ley de contrato de trabajo, eso está contenido en el artículo 4, ¿sí? De la ley 20.744, que dice constituye trabajo a los fines de esta ley toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después ha de entenderse que mediante las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. Bueno, eso es altamente discutible, lo podemos hacer en otro momento, pero de la definición legal que acabamos de leer surgen tres elementos por lo menos fundamentales, que son la productividad, la ajenidad y la libertad. ¿Sí? La productividad supone que siempre el trabajo sirve tanto a quien va destinado como al propio ejecutor, es decir, al trabajador,
porque constituye para él un medio de subsistencia, la ajenidad por cuanto se realiza para otro, y entonces el trabajador no goza de los frutos de lo producido, ni participa de la organización del trabajo, tampoco asume sus riesgos, dice la ley, y libertad en lo que respecta al ejercicio de la voluntad del trabajador para efectuarlo. ¿Sí? Esas son tres características importantes, ¿sí? Que definen entonces el concepto jurídico de trabajo. Entonces, la relación de dependencia, ¿sí? Supone que el trabajador presta sus servicios o su actividad personal a cambio de una remuneración, ¿sí? Es decir, no es considerado trabajo a los fines de la ley cualquier actividad productiva, y tampoco el trabajo que se pueda realizar en otra enmarcación, digamos, jurídica, ¿no es cierto? Y el trabajo dependiente, el trabajador dependiente es una persona física siempre, que se caracteriza por trabajar en una organización ajena, es decir, no es propia, sometido a las directivas o instrucciones que se le imparten, trabajar bajo el riesgo de otro, que recibe la tarea y dirige ese trabajo, es decir, se supone que el trabajador no asume riesgos económicos y debe estar protegido por la Constitución Nacional y por la legislación de fondo, es decir, por el artículo 14 bis, y esto supone entonces que tiene una remuneración mínima asegurada, el salario mínimo vital y móvil, que su jornada legal es de 8 horas o 40 diarias o 48 horas semanales, con un descanso mínimo de 12 horas entre jornada y jornada. Esto está regulado también por la ley de contrato de trabajo, que las vacaciones son pagas, que está protegido contra el derecho arbitrario, etcétera. Quise decir protegido contra el despido arbitrario, no contra el derecho arbitrario, que sería una contradicción. Bueno, la relación de dependencia supone también que no hay una subordinación servil, por supuesto, del trabajador al empleador, sino una relación de dependencia bajo la dirección del empleador, que supone que es quien sabe cómo se debe realizar la función. Y finalmente es solo una forma de relación jurídica. ¿Sí? El trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo y se somete a sus decisiones e instrucciones respecto al trabajo, pero no a ningún otro tipo de decisiones, y siempre debe hacerlo en condiciones de trabajo dignas, seguras e higiénicas que permitan, digamos, desarrollar y desplegar su integridad humana, ¿no? Digamos, esto supone entonces la relación de dependencia, ¿no? Nunca es o nunca favorecería, digamos, una relación arbitraria. Y ahora sí, para terminar, diremos que la relación de dependencia se caracteriza por la subordinación, que se manifiesta a su vez en un triple sentido, en un sentido técnico, en un sentido económico y en un sentido jurídico. Un poco repetimos lo que decíamos antes, pero técnico, porque somete el trabajo, el trabajador, ¿no es cierto?, a los pareceres y objetivos que señala el empleador; económico, porque no recibe el producto de su trabajo y no comparte tampoco el riesgo de la empresa; y jurídico, que es la principal característica para configurar la dependencia, ¿no? Es decir, consiste en la posibilidad jurídica del empleador de dirigir en el empleo la conducta del trabajador hacia los objetivos de la empresa, pero bajo ningún punto de vista, digamos, ningún otro aspecto de la vida del trabajador, siempre en el marco de todos los principios que mencionábamos antes, ¿no? Es decir, sin discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. No puede ejercer la dirección, puede ejercer el control, el empleador, y puede ejercer un poder disciplinario, pero siempre que respete la integridad del trabajador, que no haya discriminación, que haya buen trato, buena fe, y se mantengan, digamos, todos los derechos planteados por la ley para el trabajador. Este marco general que estamos planteando en esta unidad, insistimos, es bueno porque no tenemos derecho laboral en la carrera, porque está bueno conocerlo, porque por poco que sepamos tenemos que saber que existe y tenemos que saber a qué recurrir para la regulación de la relación laboral. Finalmente, digamos, Hyman, cuando nosotros lo tomábamos al principio, va a cuestionar que las relaciones laborales sean el conjunto de normas que regulan esa relación entre empleadores y trabajadores. Pero, sin embargo, estas normas existen y hay que cumplirlas, y es un punto importante. Como vamos a ver en la unidad que sigue, cuando miremos el subsistema de relaciones laborales
que se plantea dentro del sistema de recursos humanos, bueno, la normativa es una herramienta fundamental para cumplir, para el mejor cumplimiento, vamos a poner en estos términos, de las relaciones laborales y de las responsabilidades que tiene recursos humanos dentro de una empresa. Así que bueno, esperemos que haya aportado. De todas maneras, nos quedan algunos ejercicios por hacer, que es comparar esta ley, la ley 20.744, con algún convenio colectivo de trabajo. Nos restaría ver la cuestión más técnica de utilización de las distintas fórmulas y planteos que tiene la ley, y también, por supuesto, otras leyes que complementan el derecho laboral. Pero este es el núcleo más duro que ningún administrador, vamos a ponerlo en estos términos, debería dejar de conocer bajo ningún aspecto. También vamos a trabajar inmediatamente con algunas reformas que se pretendieron hacer y de qué se habla muchas veces cuando se habla de reforma del derecho laboral. Espero que haya sido de utilidad esta grabación.